Rocío Dúrcal, una de las voces más queridas de la música española y latina, dejó un legado que trascendió generaciones. Pero pocos conocen que, antes de morir, realizó una confesión privada que jamás fue divulgada públicamente. Escribió los nombres de 7 artistas que la habían herido, decepcionado o traicionado a lo largo de su carrera. Este relato no busca escándalo, sino revelar las verdades detrás de la sonrisa elegante y la voz dulce de una leyenda que, por años, guardó silencio. A través de esta historia, descubriremos cómo la fama no siempre trae amistad, cómo la admiración puede convertirse en decepción y cómo incluso las relaciones más cercanas pueden estar marcadas por el ego, la envidia o la falta de respeto. Cada uno de los 7 nombres revela una historia de conflictos profesionales y personales que Rocío decidió documentar, no por venganza, sino para registrar la verdad que el mundo no conocía. Si te interesa conocer lo que Rocío guardó en secreto, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Esto es importante porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, investigar historias reales y mantener este canal vivo para que lleguen a más personas curiosas y apasionadas por la música y las leyendas que la rodean. Además, si quieres apoyar aún más, puedes usar la opción de Super Thanks, una manera directa de ayudarnos a continuar produciendo videos como este. Pero no te preocupes si no puedes contribuir económicamente. Simplemente deja un comentario contándonos qué es lo que más te sorprendió de esta historia. Tu opinión es valiosa y nos permite saber qué temas te interesan más, además de generar conversaciones y debates entre quienes aman la música y las biografías de los grandes artistas. Te invitamos a quedarte hasta el final del video, porque la última revelación de la lista de Rocío te dejará impactado. Cada historia está llena de emociones, secretos y momentos que pocos conocieron, y la combinación de todos los capítulos ofrece una visión íntima y nunca antes revelada del corazón de una de las artistas más icónicas de España y México. Prepárate para descubrir la verdad detrás de la sonrisa más dulce de la música latina y comprender que, incluso en la fama y la elegancia, siempre hay historias que esperan ser contadas. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació en Madrid, en 1944, en el seno de una familia humilde que nunca imaginó que una de sus hijas se convertiría en un ícono mundial. Desde pequeña mostró un talento natural para el canto y la interpretación. Su voz, dulce pero firme, llamaba la atención de todos los que la escuchaban en reuniones familiares o en pequeñas presentaciones escolares. A los 15 años, su destino cambió por completo cuando fue descubierta en un concurso de talentos. Desde entonces, España la conoció como Rocío Dúrcal, la niña prodigio de la canción española. Durante la década de 1960, Rocío se convirtió en una figura muy querida del cine musical. Su rostro inocente y su sonrisa constante la transformaron en un símbolo de alegría para una generación que buscaba esperanza después de los años difíciles del país. Cada película y cada canción reforzaban su imagen de joven pura y talentosa. Sin embargo, detrás del brillo y de las luces, empezaban a aparecer las primeras sombras del mundo artístico: contratos abusivos, presiones de productores y una competencia feroz que exigía perfección constante. Con el paso de los años, Rocío sintió la necesidad de reinventarse. España la adoraba, pero su carrera parecía estancada. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo: apostó por un nuevo estilo musical, muy lejos de sus raíces. Viajó a México y se acercó al género ranchero, un terreno dominado por hombres y con un público exigente. Muchos creyeron que era una locura, pero ella estaba decidida a probar que su voz podía cruzar fronteras. En ese proceso conoció a Juan Gabriel, un compositor mexicano con una sensibilidad artística única. Juntos, crearon una alianza que transformó la historia de la música latina. Rocío se convirtió en la reina querida de México, y su fama alcanzó toda América Latina. Sin embargo, esa nueva etapa también trajo tensiones, celos y rivalidades que ella ocultó cuidadosamente tras su eterna sonrisa. Porque detrás de aquella mujer elegante y reservada, había secretos que solo serían revelados muchos años después. Durante muchos años, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel fueron inseparables en el escenario. Juntos crearon algunos de los momentos más memorables de la música latina. Más de una docena de discos llevaron sus nombres, y canciones como Amor Eterno o Fue un placer conocerte se convirtieron en himnos que marcaron generaciones. La prensa los llamaba almas gemelas artísticas, y para el público eran la pareja perfecta: ella, la voz elegante de España; él, el genio excéntrico de México. Sin embargo, detrás de esa unión creativa existía una relación mucho más complicada de lo que el mundo podía imaginar. En 1997,
durante la grabación de un videoclip en España, ocurrió el hecho que rompió para siempre el vínculo entre ambos. Juan Gabriel envió a su equipo de producción a la casa de Rocío sin avisarle, para filmar escenas que ella nunca había autorizado. Aquella invasión no fue solo una falta de respeto profesional, sino también una profunda herida personal. Rocío sintió que su espacio y su dignidad habían sido vulnerados por alguien a quien consideraba su amigo y hermano artístico. Tiempo después, en una conversación privada con su entorno más cercano, Rocío fue clara. Juan Gabriel nunca me respetó como artista, solo como un instrumento para su ego. Esa frase, dura y sincera, reflejaba años de silencios acumulados. Ella había soportado desplantes, comentarios hirientes y un trato desigual que se disimulaba con sonrisas públicas. Pero aquel incidente fue el punto final. Desde entonces, Rocío evitó cantar sus composiciones en público, aunque eran parte fundamental de su legado musical. Cuando en 2001 le diagnosticaron cáncer, Rocío esperaba una palabra, una llamada o una simple visita de su antiguo compañero. Sin embargo, el silencio fue absoluto. Juan Gabriel no apareció en los hospitales, ni en los conciertos de despedida, ni siquiera en su funeral en 2006. Años después, él dedicaría elogios y homenajes póstumos, pero para Rocío, esos gestos carecían de valor. Lo que ella necesitaba era respeto en vida, no flores después de la muerte. Esa decepción marcó el inicio de una lista que Rocío escribiría en sus últimos días, donde revelaría los nombres de quienes más la habían herido. Y en el primer lugar, sin dudarlo, escribió el de Juan Gabriel. Vicente Fernández era más que un cantante, era un símbolo viviente de México. Su voz poderosa, su porte imponente y su manera de interpretar las rancheras lo convirtieron en una figura intocable. Representaba la tradición, la tierra, el alma del mariachi. Por eso, cuando una artista española empezó a brillar en ese mismo terreno, muchos se sintieron incómodos, y entre ellos, el propio Vicente. Aunque en público mantenían una relación cordial, en privado el ambiente entre ambos era tenso, casi gélido. Desde el inicio, Vicente miró con recelo el éxito de Rocío Dúrcal en el género ranchero. Para él, esa música pertenecía al corazón de México, y debía ser defendida por voces mexicanas. En una entrevista de finales de los años 80, se le atribuyó una frase que marcaría distancia: la ranchera debe quedarse en México. Aunque lo dijo con tono ligero, el mensaje era claro. Rocío lo sintió como una frontera invisible, una manera de recordarle que, para algunos, ella siempre sería una invitada. Con el paso del tiempo, los comentarios se repitieron, disfrazados de humor. Vicente decía que la ranchera suena diferente con acento ibérico, y aunque lo acompañaba con una sonrisa, a Rocío le dolía. Había dedicado más de 20 años a ese género. Grabó con los mejores compositores mexicanos, vivió largas temporadas en Guadalajara y Ciudad de México, y había conquistado el cariño del público con respeto y autenticidad. Para ella, escuchar esas palabras era como recibir un golpe silencioso. En una de sus pocas confesiones sobre el tema, Rocío expresó: como si te dijeran que tu amor no es suficiente. Esa frase resumía su tristeza. No buscaba competir con Vicente, sino compartir el mismo amor por la música ranchera. Pero él nunca la vio como igual. La distancia entre ambos creció en silencio, saludos breves en eventos, sonrisas forzadas ante las cámaras y ningún intento de reconciliación, ni siquiera cuando la enfermedad de Rocío se hizo pública. La herida más profunda no fue la falta de amistad, sino la negación del pertenecer. Rocío había entregado su alma a la música mexicana, pero para Vicente, eso nunca bastó. Y así, su nombre quedó grabado en el segundo lugar de aquella lista dolorosa, escrita con sinceridad antes del final. Marco Antonio Solís era, para Rocío Dúrcal, el ejemplo de la sensibilidad hecha canción. Su voz profunda, sus letras llenas de sentimiento y su presencia discreta lo convertían en el tipo de artista que ella más admiraba. Durante años, intercambiaron palabras amables en entrevistas y eventos, siempre con respeto mutuo. Parecían compartir una misma visión de la música, la honestidad, el alma, la emoción. Por eso, cuando Rocío preparaba un nuevo álbum en 1999, no dudó en pensar en él como su principal compositor invitado. En ese momento, Marco Antonio vivía el punto más alto de su fama. Todos querían trabajar con él, y entre esas propuestas apareció una muy tentadora: Thalía, joven, mediática y con enorme proyección internacional. Frente a esa oferta, Solís tomó una decisión puramente comercial: eligió componer para Thalía, dejando de lado el proyecto de Rocío.
Para muchos fue una decisión comprensible, pero para ella, significó una traición artística. No se trataba solo de canciones, sino de valores. Rocío veía en Marco Antonio un símbolo de autenticidad, y su elección representó, a sus ojos, una renuncia a esa verdad interior. Poco después, él declaró en una entrevista: "Se ha convertido en una empresaria con barba. Yo no canto para empresarios". La frase dolió profundamente. Rocío nunca había cantado por dinero, cantaba por emoción. Aquellas palabras destruyeron la admiración que le tenía. Años más tarde, en 2005, ambos coincidieron en un festival en Guadalajara. Sus camerinos estaban uno junto al otro. Marco Antonio, intentando tender un puente, envió flores con una nota de reconciliación. Rocío, con elegancia, las devolvió con una frase breve pero contundente: "Gracias, pero las canciones no florecen donde hay olvido". Esa respuesta fue su manera de cerrar el capítulo. En una entrevista del 2002, cuando le preguntaron sobre los nuevos cantautores latinos, evitó mencionar el nombre de Marco Antonio Solís. Desde entonces, entre ellos se impuso un silencio absoluto, más elocuente que cualquier palabra. La herida no nació del desprecio, sino del desencanto. Rocío había creído en él como en un hermano artístico, y terminó sintiendo que le dieron la espalda por conveniencia. Así, Marco Antonio ocupó el tercer lugar en esa lista que un día el mundo conocería. En los años 90, México tenía una nueva estrella, Lucero, conocida como la novia de México. A sus 20 años, era el rostro de la frescura y el encanto. Llenaba estadios, dominaba las listas de música y protagonizaba telenovelas de enorme éxito. Para muchos, era la heredera natural de las grandes intérpretes de la ranchera. En ese contexto, la figura de Rocío Dúrcal parecía pertenecer a una generación anterior, más clásica y menos mediática. Sin embargo, nadie podía negar que Rocío había sido quien abrió las puertas de la ranchera al mundo. Todo cambió en 1994, durante la promoción del álbum Cerca de ti. En una entrevista, Lucero fue consultada sobre sus influencias. Con su habitual sonrisa, respondió: "Yo crecí con las canciones de Lola Beltrán y Lucha Villa, las verdaderamente grandes. Nunca fui muy fan de Rocío Dúrcal". La frase, aunque dicha sin aparente mala intención, cayó como una piedra. Rocío no necesitaba adoración, pero sí esperaba reconocimiento. Ella había defendido la música mexicana en Europa cuando pocos se atrevían. Sentir que una joven artista menospreciaba ese esfuerzo fue, para ella, una muestra de desprecio. Desde entonces, las veces que coincidieron en eventos, el ambiente fue tenso. Lucero la saludaba con calidez, Rocío respondía con cortesía, pero con frialdad. En una ocasión, cuando un periodista le pidió su opinión sobre Lucero, Rocío sonrió brevemente y dijo: "Es buena actriz". Nada más. Nunca volvieron a compartir escenario. Años después, en el 2000, Televisa preparó un especial dedicado a las mujeres de la música ranchera. Rocío aceptó participar con entusiasmo, hasta que descubrió que Lucero sería la presentadora. Sin hacer escándalo, simplemente se retiró del proyecto sin dar explicaciones públicas. Quienes la conocían sabían que, para Rocío, la elegancia estaba también en el silencio. Entre sus apuntes personales, se encontró una frase escrita a mano: "El talento sin gratitud es una moneda falsa. Brilla, pero no vale nada". Esa frase sintetizaba su decepción. No era una cuestión de rivalidad, sino de respeto por el camino recorrido. Rocío veía en Lucero el reflejo de una generación que heredaba los aplausos sin entender quién los había conquistado primero. En la España de los años 70 y 80, pocas figuras brillaban tanto como Rocío Dúrcal y Lola Flores. Ambas eran amadas por el público, admiradas por su talento y su fuerza sobre el escenario. Pero nunca fueron amigas. Eran dos almas opuestas destinadas a competir, aunque jamás lo dijeran abiertamente. Rocío representaba la elegancia contenida, la dulzura melódica, la voz que acariciaba. Lola, en cambio, era pura energía, fuego, un huracán de carisma. Entre las dos se libraba una batalla silenciosa por la alma del público español. El punto de quiebre llegó en una gala benéfica de alto perfil en Madrid, a mediados de los años 80. Rocío interpretaba una balada emotiva, de esas que llenaban el aire de silencio y atención. En pleno momento cumbre, Lola Flores subió al escenario sin aviso, tomó el micrófono y comenzó un número improvisado, transformando la solemnidad en una fiesta. El público estalló en aplausos y risas. Rocío, sorprendida,
Se quedó inmóvil unos segundos, intentando mantener la compostura. Aquella escena, aunque disimulada con sonrisas, fue para ella una humillación. Años después, Rocío recordaría aquel instante con una mezcla de tristeza y lucidez. Sabía que era mi momento. Y lo tomó, no porque lo necesitara, sino porque podía. Para Rocío, no había sido un gesto espontáneo, sino una demostración de poder. Sentía que Lola no buscaba compartir el escenario, sino dominarlo. Tiempo después, cuando le preguntaron a Lola Flores por ese episodio, respondió con su característico desparpajo. «Ay, cariño, el escenario es de quien tiene el valor de tomarlo». Esa frase selló para siempre la distancia entre ambas. Desde aquel día, nunca más actuaron juntas. Rechazaban invitaciones para homenajes compartidos y evitaban sentarse en la misma mesa durante eventos públicos. En privado, Rocío hablaba poco del tema, pero quienes la conocían sabían que aquella noche le había dolido profundamente. No era solo orgullo herido, era la sensación de haber sido silenciada ante su propio público. En su lista final, Lola Flores ocupó un lugar especial, no por odio, sino por lo que simbolizaba, la traición del compañerismo artístico y el precio de compartir una corona que, al parecer, nunca fue lo bastante grande para dos reinas. Andrés García era, en los años 80, el símbolo absoluto del galán mexicano. Su voz grave, su mirada segura y su fama de seductor lo convertían en el sueño de muchas mujeres y en el arquetipo del hombre dominante del espectáculo latino. Para Rocío Dúrcal, sin embargo, aquel encanto escondía algo más oscuro. Lo describía con ironía como un terremoto disfrazado de caballero. Detrás de la sonrisa, veía un ego que no toleraba ser opacado por el talento ajeno. Su primer encuentro ocurrió en una gala de premios de Televisa, en 1980. Andrés, con su tono provocador, se acercó a Rocío y le dijo: «Cantas hermoso. Pero lo tuyo es para llorar. Yo te hago soñar». Lo que él consideró un cumplido, para ella fue una muestra de condescendencia. Rocío entendió que estaba ante un hombre acostumbrado a medir a las mujeres por la admiración que le ofrecían, no por el respeto que merecían. Desde ese momento, mantuvo la distancia. 3 años después, coincidieron en un proyecto televisivo que prometía unir sus talentos, una serie dramática con música y actuación. Sin embargo, las diferencias surgieron pronto. Andrés exigía más escenas de acción y primeros planos para sí mismo. Cuando el director intentó mediar, él respondió con sarcasmo: «El drama lo pone el programa». Rocío se levantó en silencio, abandonó la reunión y jamás volvió a responder sobre el proyecto. Años más tarde, en una entrevista de 1990, Andrés fue preguntado sobre las cantantes que más admiraba. Mencionó a Verónica Castro, Yuri y Thalía, pero omitió deliberadamente a Rocío. Cuando el periodista insistió, él replicó con desdén: «Es que canta tan triste que me deprime». Esa frase llegó a oídos de Rocío, que nunca respondió públicamente. Sin embargo, en sus apuntes privados dejó una reflexión dirigida a él. Andrés se convirtió en su propio espejo y terminó creyéndose el reflejo. Nunca hubo enfrentamiento directo. Rocío simplemente se negó a entrar en la arena donde él buscaba reconocimiento a base de dominio y apariencia. Para ella, el arte debía ser verdad, no espectáculo. Andrés García terminó ocupando el 6º lugar en su lista, como símbolo de lo que más despreciaba: el ego por encima del alma, la pose por encima de la autenticidad. Jorge Rivero fue uno de los grandes galanes del cine mexicano de los años 70. Su presencia física, su voz grave y su aire de seguridad lo convirtieron en el símbolo de la masculinidad de aquella época. Era garantía de taquilla, admirado por el público y temido por muchos compañeros de rodaje. Cuando en 1974 le propusieron protagonizar una película romántica junto a Rocío Dúrcal, el proyecto prometía éxito asegurado: el actor más rentable del momento junto a la estrella musical más querida de España. Pero lo que debía ser una colaboración histórica se transformó en una experiencia amarga. Desde los primeros días de rodaje en Veracruz, Rivero mostró una actitud arrogante. Se burlaba del acento español de Rocío y lanzaba comentarios disfrazados de humor que escondían desprecio. En una ocasión, el director lo escuchó decir: «Es buena cantante, pero no actriz. A la cámara no le gusta tanto como a mí». Rocío fingió no oírlo, pero aquellas palabras quedaron grabadas. Lo que más la hería no era la crítica, sino la falta de respeto. Con el tiempo, la tensión aumentó. Rivero interrumpía las tomas para corregir detalles insignificantes,
exigía cambios en el guión que lo favorecieran y buscaba constantemente el protagonismo absoluto. Todo el equipo percibía su intento de eclipsar a Rocío. Ella, cansada y decepcionada, tomó una decisión firme: nunca más compartiría un set con egos inflados. A partir de entonces, redujo sus participaciones en el cine y se dedicó por completo a la música, el espacio donde sentía libertad y verdad. Años más tarde, cuando le preguntaron si extrañaba actuar, respondió con ironía: prefiero cantar. Las canciones no interrumpen tus conversaciones solo para conocerte mejor. Detrás de esa frase elegante, se escondía una herida profunda. Para Rocío, Rivero representaba todo lo que desconfiaba del mundo artístico. Hombres que confundían fuerza con arrogancia, fama con poder, talento con músculos. Nunca volvió a saludarlo en eventos. Si lo veía en una revista o en televisión, simplemente pasaba la página. En su lista final, Jorge Rivero ocupó el 7º lugar, como advertencia silenciosa: el ego masculino sin control destruye no solo escenas, sino también memorias. Y así, con ese último nombre, Rocío cerró su confesión. No con rencor, sino con la serenidad de quien finalmente se permite decir la verdad que calló toda una vida. La lista de Rocío Dúrcal no era un inventario de enemigos. No se trataba de señalar o humillar a otros, sino de registrar heridas, momentos en los que el respeto había sido reemplazado por el ego y la admiración se transformó en decepción. Cada nombre reflejaba una historia de traición, indiferencia o arrogancia, y revelaba cómo incluso los lazos más cercanos pueden romperse cuando la humildad y el reconocimiento faltan. Rocío llevó estas memorias en silencio. Nunca buscó disputas públicas ni escándalos. Su voz dulce, su sonrisa elegante y su actitud siempre discreta escondían un conocimiento profundo de quien había cruzado la línea. Cada gesto, cada silencio, cada decisión de no confrontar fue parte de su fortaleza. Aún en sus últimos días, permaneció fiel a sí misma, consciente de que la verdad no necesitaba aplausos ni validación externa para ser importante. Al reflexionar sobre esta lista, nos permite ver un lado poco conocido de la leyenda: la vulnerabilidad detrás del éxito, las decepciones que acompañan la fama y la resiliencia de quien sabe cuándo guardar silencio. Nos invita a cuestionar si las heridas deberían haber sido enfrentadas abiertamente o si el valor reside en mantener la dignidad frente al desprecio. Rocío eligió la segunda opción, dejando un legado de elegancia, autenticidad y honestidad que pocos pueden comprender. Si este video te sorprendió, te invitamos a suscribirte al canal, darle un me gusta y dejar un comentario contándonos qué opinaste sobre estas revelaciones de Rocío. Tu opinión es importante y nos ayuda a seguir compartiendo historias fascinantes de la música y sus leyendas. Antes de irte, no olvides mirar el video que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Te aseguramos que es aún más interesante y apasionante que este, con secretos, historias y emociones que te atraparán desde el primer minuto. No te lo pierdas, dale clic y sumérgete en otro capítulo del mundo de las grandes estrellas. Rocío Dúrcal nos enseñó que detrás de la sonrisa más dulce, puede haber una historia que pocos conocen. La lista que hoy compartimos no es odio ni resentimiento, es la voz de la verdad que una leyenda decidió finalmente contar, para que recordemos que incluso los íconos tienen un corazón que siente y que exige respeto.